Esta es una entrevista sin censura. Todo parece indicar, al menos que algo extraño suceda, y con esto sugiero que la lógica, el sentido común prevalezcan en México. Entraría en vigencia, se aprobaría pues una suspensión de garantías individuales en casos de que se consideren de emergencia. Hasta ahora el artículo 29 de la Constitución mexicana establece que hay derechos humanos que el Estado, el gobierno, no puede suprimir aun cuando se declare la supresión de garantías a raíz de una causa que perturbe el orden social, por lo que esta reforma al artículo 29 permite un estado de excepción, y con esta papita caliente se quedará la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de la cual es secretario don Manuel Cloutier, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada para hablar de esta situación. Don Manuel, ¿cómo le va? Gracias por tomarnos la llamada nuevamente. Al contrario, Vicente, con el gusto de saludarte y muy a tus órdenes. Pues se nos ponen los pelos de punta cualquiera cuando se habla de suspender las garantías por cuestiones de emergencia en México. ¿De qué estamos hablando, don Manuel? Bueno, primero vale revisar que este tema no es un tema que se está inventando, es un tema que ha estado en la legislación en México desde el siglo XIX. Posteriormente, en el México postrevolucionario, se incluyó en el mismo artículo 29 en 1917, en la Constitución de 1917. Desde entonces no hemos tenido ya en materia constitucional esta posibilidad, estas facultades de ampliar pues las facultades, valga la redundancia, del presidente de la República, limitando los derechos y libertades de los mexicanos. Esto ya existía. Tuvo una reforma precisamente el artículo 29 constitucional a raíz de la reforma al artículo primero de la Constitución en México. La mayoría de los mexicanos, por perfil de edad, nos dijeron que los mexicanos teníamos garantías individuales, ustedes se acordarán. Sin embargo, a partir de la reforma en junio de 2011, nos dijeron ya que los mexicanos no tenemos garantías individuales, sino tenemos precisamente derechos humanos. Y fue en ese momento que se hizo una reforma al artículo 29, en donde se incluye ya precisamente el tema de derechos humanos en este país. Y hoy lo que está sucediendo es que en diciembre del año pasado, el Senado aprobó esta ley ya. Sí. Y nos la están turnando a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora. Pero esto ya se aprobó en el Senado en diciembre del año pasado. Lo que me llama la atención es que en diciembre del año pasado, ante la aprobación del Senado, nadie gritó, y hoy que se turna a la Cámara de Diputados, aquí sí se hace un escándalo. Cuando, te repito, este artículo 29 ya está en la Constitución, no lo inventamos, ha sido modificado precisamente en junio de 2011 para incluir nuevas situaciones de protección de derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales. Y lo que tiene este artículo 29 es que establece lo que se le da a llamar un coto vedado, es decir, incluye los derechos humanos que no pueden restringirse ni suspenderse en caso de que se declare un estado de emergencia. Entonces esto es positivo que se incluya esa situación, y hoy por hoy lo que se está turnando a la Cámara de Diputados es la ley reglamentaria. Ya constitucionalmente se establecen este tipo de situaciones y se está turnando cómo debe manejarse por parte de un ambiente, un estado de emergencia. Y ya fue a través de una ley reglamentaria que básicamente establece la mayoría de las cosas que ya se dicen en la Constitución. ¿Qué cosas son positivas? Primero, no es una declaratoria unilateral por parte del presidente de la República, sino que necesita la aprobación del Congreso. Esto es positivo. Muchísimos estados, de hecho, entre otros, te puedo decir España, Francia, Reino Unido, el presidente de la República puede decretarlo de manera unilateral, sin la participación del Congreso.
Solamente en algunos casos para prorrogarlo es que el Congreso participa. En la iniciativa que está ahorita a discusión en México, establece que no puede ser el presidente de la República el que declare una situación de tal naturaleza, sino que tiene que ser aprobada obligadamente por el Congreso de la Unión. ¿Usted está a favor de esta reforma? Creo que el problema de fondo en este país no es que exista esto en la ley, tampoco es que se esté discutiendo ahorita. El problema de fondo en este país es que padecemos una crisis en el respeto a los derechos humanos de manera permanente. Pareciera pues que México vive de manera permanente el estado de excepción. Y lo hemos visto que esto ha sido así y no regulado. Precisamente en el sexenio del presidente Felipe Calderón, veíamos al ejército por las calles metiéndose a las casas de manera discrecional, de una manera permanente, con retenes, en situaciones que parecieran de un estado de excepción y que de facto lo eran, pero que se manejaban ya de manera regular en este país, violando precisamente las libertades, las garantías y los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, el tema es que no debe asustarnos que se regule, al contrario, nos ofrece precisamente garantías a los mexicanos. Lo que nos debe asustar es que actualmente en México sucede y hay los peores abusos en materia de derechos humanos sin que esté regulado esto adecuadamente. Don Manuel, cuando hablamos de emergencias, hay que también tener, por más que diga que se tiene que aprobar por parte del Congreso cualquier declaratoria de emergencia nacional por parte del presidente de la República, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que se busca? Mira, ¿Qué es lo que se intenta vamos viendo situaciones, por ejemplo, Vicente, ya en Estados Unidos se dio este tipo de situación después de el 11 de septiembre de 2001, creo que fue, cuando se dio el atentado contra las Torres Gemelas. Esto generó una situación de emergencia en ese país, fue declarado el acto patriota que se declaró precisamente el presidente Bush entonces, en donde pues permitió ampliar las facultades del Ejecutivo, limitando las facultades y derechos y libertades de los ciudadanos para atender una situación de emergencia. Repito, lo acaba de suceder también en noviembre del año pasado en Francia. Se dio una situación de emergencia también y fue discutido y estuvo pues a raíz de hechos violentos que tuvieron allá. Y en México, bueno, primero Dios y gracias, no han sucedido situaciones de terrorismo. Ya el doctor Buscalia, a quien le guardo un profundo respeto y reconocimiento a la tarea que realiza académica y de investigación y de propuesta, ha señalado que México corre riesgos de que puedan existir actos terroristas. Yo espero que en esta ocasión el doctor Buscalia se equivoque, pero Dios no lo quiera. Si pasara una situación, tenemos que estar preparados en México para cómo enfrentarle, regulando las cosas y el actuar institucional. Pero si no es un ataque terrorista, ¿qué puede significar una oportunidad para poner en práctica, en vigencia, este artículo con sus reformas, don Manuel? Mira, lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a este tema y la Comisión misma de Derechos Humanos dejan claro que este no puede ser un tema que la autoridad no tenga que justificar. Para darte una idea, incluso lo que está planteando la iniciativa es que el gobierno tiene que justificar y motivar su decisión, su propuesta. Tiene que hacerlo. Entonces, en su momento, si hubiesen situaciones, pues tendrían que motivarla. Tendría que ser aprobada por el Congreso de la Unión y finalmente tendría que dar notificación a los órganos internacionales de derechos humanos y de Naciones Unidas para que precisamente también esas estén vigilantes de la situación que se estuviera planteando. Pero don Manuel, en el México actual, el México con la mayoría del PRI en el Congreso, ¿no se corre un riesgo también? Y en un momento de emergencia, pues no se puede, me imagino,
debatir por un tiempo importante alguna propuesta del presidente, ¿no corre riesgo el mexicano, el pueblo, ante estas reformas? El riesgo el pueblo mexicano ya lo vive. Mira, acaba de presentarse un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos humanos en el país, que entre otros suscribió el señor Álvarez y Casa, y hoy está siendo pues investigado por el gobierno mexicano en supuestos manejos inadecuados, supuestos de recursos públicos, lo cual se visualiza a todas luces como un acto de represión por haber señalado algo, por haber criticado al gobierno. Entonces yo lo que te quiero decir es que estas situaciones de represión en este país ya existen, y esa es la verdadera gravedad, que en México hay una gran intolerancia a la crítica. Ya lo vimos en su momento, lo que le pasó a Carmen Aristegui por denunciar situaciones como la Casa Blanca. En fin, esto es una realidad en este país, que tenemos que tratar de ir conquistando las libertades y los derechos y defenderlos para que no se cometan estos abusos desde el punto de vista de la autoridad. Pero el regular una situación de un estado de excepción a nadie debe asustarle. Yo te repito, el PRI sí tiene mayoría, tiene razón, pero ¿cuál sería el costo de un gobierno de tomar una decisión en ese sentido? Un gobierno como el mexicano, que hoy por hoy está devaluado, está desprestigiado no solo al interior del país, sino ante la comunidad internacional, y tendría repercusiones muy fuertes en materia pues de carácter de derechos humanos y de inversión, incluso si México tomara una decisión fuera de orden. En otras palabras, ¿usted ve positiva esta reforma? Yo la veo positiva, efectivamente. Creo que es mejor tener regulado esto, y que además la he revisado a detalle y se alinea a los lineamientos, a los planteamientos que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces lo veo positivo. El problema de este país no es lo que dicen las leyes, es que las leyes se las pasan por el arco del triunfo de manera permanente las autoridades. Pero repito, el que se establezca una ley y que establezca también un mecanismo que ahorita no existe para que se pueda decretar esta situación que en la Constitución ya permite, pues es sano, y que además esté el Congreso como ente intermedio entre la decisión gubernamental. Pues aquí el llamado sería que el Congreso sea responsable y no un Congreso cómplice del Poder Ejecutivo, como de manera histórica ha sido en este país. Entonces, para cerrar, déjeme pedirle, ¿qué le dice a las personas que ven un riesgo en este estado de excepción, y que en algún momento sea Peña Nieto el desprestigiado, el considerado como no apto para el cargo? Usted ya sabe todos los adjetivos que le han puesto a Peña Nieto, el que pudiera tener en su momento una decisión tan trascendental para el país? Repito que no sería él exclusivamente. Tendría que pasar la aprobación del Congreso, y cuando hablo del Congreso son las dos cámaras. En México tenemos un Congreso bicameral, y en este caso, te repito, ya la Cámara de Origen, que fue el Senado, lo aprobó en diciembre del año pasado, y nos está turnando a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora. Entonces, lo que no entiendo es por qué el escándalo se hace hoy que estamos a nivel de Cámara Revisora, y no cuando lo aprobó la Cámara de Origen. Pues ahí quedará para el debate, don Manuel Cloutier. Como siempre, le agradezco que nos tome la llamada, y a la distancia le mando un abrazo. Al contrario, Vicente, agradeciéndote a ti. Qué amable. El diputado independiente Manuel Cloutier, hablando acerca de esta reforma al artículo 29 y este estado de excepción que le ha puesto los pelos de punta a más de uno. Hay que leerle, si me permite, el artículo 29 de la Constitución, que dice: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, esta es la parte que a mí me preocupa, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República, y con aprobación del Congreso de la Unión,
y en los recesos de la comisión permanente podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacerle frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo, o sea el presidente, haga frente a la situación. Pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde. Le digo, a mí lo único que me brinca es esto de perturbación grave de la paz pública. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo van a interpretar? Ya escuchó usted a don Manuel Cloutier. ¿Tú